Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de webinar en la que vamos a estar platicando un poquito de la perspectiva que tiene la autoridad referente a las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS, un tema que creo que a todos nos preocupa por la importancia que tiene esta certificación o este registro dentro de nuestras empresas y también por la repercusión que existe dentro de las operaciones mismas de comercio exterior. El día de hoy tengo el gusto de compartir esta sesión con Ana Paola Watson, quien es especialista en comercio exterior. Ana Paola pues, es licenciada en negocios internacionales por la Universidad de Anáhuac de Querétaro, además de contar con el título de Bachelor of International Strategic Management en Coventry University de Reino Unido. Al día de hoy, Ana Paola nos apoya en Tintax como líder de cumplimiento, donde colabora en distintos proyectos para asegurar el correcto compliance y cumplimiento de las principales obligaciones de comercio exterior y además se especializa en auditorías de expediente de comercio exterior, además de realizar revisiones especializadas del Data Stage. Bienvenida, Ana Paula. Muchas gracias, Isra. Un gusto estar aquí. Y pues un servidor, Israel Islas, gerente de comercio exterior, que digo, ya con algo de experiencia en los últimos 10 años, acompañando a distintas empresas en distintos rubros y proyectos de operaciones de comercio exterior y todo lo que engloba esta materia. Pues bien, digo, sin más preámbulos, vamos a platicar el día de hoy siguiendo el siguiente orden de ideas, donde nos vamos a enfocar en lo que es la empresa certificada IBEX, en una cuestión estadística que nos presenta la autoridad, errores más comunes que se dan al día de hoy en cuanto al cumplimiento, desde la inscripción y el mantenimiento permanente de las obligaciones, el monitoreo permanente. Aquí vamos a estar enfocándonos también un poquito en lo que son las causales de requerimiento, causales de cancelación y casos prácticos de visitas domiciliarias y terminando pues con las recomendaciones que sugerimos tener en cuenta para poder continuar con el registro y permanecer con los beneficios que este registro nos trae. El objetivo, como bien lo platicaba al inicio, es conocer sobre todo la visión de la autoridad referente al registro de empresa certificada en materia de IBEX, aquí para lograr dos cuestiones. Una, cumplir de manera íntegra con todas nuestras obligaciones y en segundo lugar, realizar acciones preventivas y correctivas. Creo que la mayoría de las empresas que cuentan ya con este registro debemos de enfocarnos en estos tres aspectos. Uno, cumplir. Dos, prevenir. Y tres, corregir, ¿no? Esas son las tres consignas que deberíamos de tener y de las cuales pues queremos platicar al día de hoy. También aquí recordar que la plataforma tiene ahí un espacio de chat o de preguntas por si tienen algún comentario, alguna pregunta referente a los distintos conceptos que vamos comentando, con mucho gusto lo pueden ir escribiendo ahí y en su momento las atenderemos. Ahora, para esta plática es muy importante tener en cuenta que pues en los últimos años la autoridad ha tenido pues especial énfasis en estar invitando a los contribuyentes en todos los sentidos a estar en un cumplimiento permanente. En el sexenio anterior y en este nuevo sexenio hemos escuchado que esta autoridad presume dos cuestiones. Uno, que no se han incrementado o no se han creado nuevos impuestos y en segundo lugar, que se ha logrado una fiscalización eficiente. Entonces, en este sentido, lo que la autoridad nos quiere decir es, por un lado, que ha estado aplicando una disciplina fiscal a todo lo que implica el cumplimiento de todas las compañías, de todos los que cuentan con un registro dentro del padrón de contribuyentes. Y en segundo lugar, que también ha detectado acciones eficientes para ver dónde están los principales incumplimientos de las empresas. En este sentido, en comercio exterior, sabemos que en los últimos años también la autoridad ha tenido un especial énfasis en revisar el cumplimiento de las empresas certificadas en materia de IBEX, porque al final del día, y siendo muy claros, sabemos que el beneficio del crédito fiscal, tanto para los contribuyentes, es un beneficio que en muchos casos es lo que mantiene vivo el negocio, porque realmente los IVAs que se llegarían a pagar en importaciones son muy altos, pero por otro lado, la autoridad sabe que si en algún momento llega a cancelar un registro de certificación en materia de IBEX, pues son contribuciones o es IVA que va directo al flujo de efectivo de esos registros o esos índices que ha presumido en los últimos años en su fiscalización. Ahora, en este sentido, también es importante entender
cuál es la visión que tiene la autoridad sobre el registro de empresa certificada en materia de IVA y IEPS, y para esto, en meses pasados, publicó un documento que es el que estamos viendo aquí en pantalla y sobre el cual nos vamos a basar un poco en esta plática, que nos habla de la estadística de los últimos años. En este documento nos presenta primero una estadística numérica de cuál es el padrón de empresas que pertenecen a este registro, un poco también de los sectores que están en el registro. De ahí nos da su visión sobre cuáles son los errores más destacados desde la inscripción hasta el cumplimiento, y también el tema de cuáles son las principales causales tanto de requerimiento como de cancelación y cuáles son los errores más comunes que tienen los contribuyentes en este cumplimiento, ¿no? Para también terminar con recomendaciones prácticas que nos hace la autoridad, ¿no? Entonces, vamos a compartir un poco de esta visión de este documento, que igual les invitamos a considerar en detalle, a leerlo en su momento en detalle. Digo, son creo 10 diapositivas lo que tiene este documento, pero es importante tenerlo en cuenta porque al final lo que la autoridad nos presenta aquí, digamos que no es su perspectiva a lo mejor sobre la certificación, sino que es la perspectiva de incumplimiento que tienen los contribuyentes, no es la realidad en el incumplimiento del contribuyente y por la cual se están derivando quizá causales de requerimiento o en su momento causales de cancelación de la certificación. Entonces, no sé, Ana Pau, si nos puedes comentar un poco de cuál es la estadística de esta certificación. Claro que sí, Isra, muchas gracias. Pues tal y como lo mencionas, este documento empieza un poco con los temas estadísticos y bueno, dentro de los cuales podemos destacar que actualmente la autoridad tiene registradas 3.335 empresas con esta certificación y bueno, de las cuales, como podemos observar en esta tablita, en su mayoría corresponden al rubro A, siendo estas un 53.94%, siguiendo del rubro triple A con un 35.53 y bueno, ya posteriormente un porcentaje menor, las de rubro doble A y rubro B. También es importante mencionar que dentro del 100% de las empresas que cuentan con programa IMEX, el 55% de estas cuentan con la certificación de IVA y IEPS. Y bueno, por último, también mencionarles que actualmente el plazo de atención para atender todo este tipo de solicitudes de inscripción está siendo de 60 días hábiles. Entonces, igual para tener en cuenta todos estos puntos en caso de que justamente alguna empresa planee hacer su inscripción, pues que tome en cuenta también estos tiempos de respuesta. Gracias. Bueno, ahora bien, un poco sobre la composición del padrón. La autoridad tiene mucha claridad pues en estos principales sectores, siendo aquí, como les mencionamos en esta gráfica, que bueno, el que más destaca de manera porcentual es el de automotriz y autopartes, seguido de la industria de los metales y posterior del tema de textil y confección. También, como les mencionaba, temas estadísticos de este 3.335 número de empresas certificadas, 3.281 son empresas IMEX, 34 de ellas recintos fiscalizados estratégicos, 19 de ellas depósitos fiscales y una de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Aquí, pues, como lo mencionaba Isra, tal cual, este tema estadístico es también para que nosotros nos demos una idea de actualmente cómo la autoridad pues ya tiene una visión de cómo se dividen las empresas que se están certificando y bueno, a partir de esto poder sacar estos temas estadísticos, pues de donde también va a surgir el monitoreo. De acuerdo, muchas gracias, Ana Pau. Como decía aquí Ana Paula, pues al final la autoridad tiene una visión clara de quiénes son las empresas registradas, cuáles son los rubros y por lo tanto también cuando existe esta claridad, pues también es cuáles son las obligaciones que tiene que tener cada una de estas empresas o contribuyentes de acuerdo al registro o rubro en el cual está inscrito. En segundo lugar, este documento nos presenta errores desde la solicitud de inscripción y mencionamos estos errores porque es importante recordar algo en la certificación de IVA, que todos los requisitos por los cuales nosotros solicitamos el registro tienen que estar en un cumplimiento permanente. O si bien en su momento también varían esta información o documentación, pues tenemos que dar los avisos pertinentes, ¿no?
Aquí vamos a partir desde los errores, teniendo en cuenta las recomendaciones, y un error que parece simple, pero que hemos visto en muchos casos con compañías que hemos acompañado, ya sea en auditorías, en revisiones, visitas domiciliarias, es el tema de los domicilios registrados. Aquí lo que manifiesta la autoridad es que tenemos que tener registrados ante el Servicio de Administración Tributaria todos los domicilios en los que realizamos actividades vinculadas con el programa de maquila o exportación o que se utilicen para el desarrollo de sus actividades económicas y de comercio exterior. El primer error que vemos y que vamos a platicar y ahondar más adelante en las causales de requerimiento de cancelación es que muchas veces tenemos registrado nuestro domicilio, sin embargo no lo tenemos como localizado, ¿no? Entonces tenemos que revisar primero que estén registrados todos nuestros domicilios y segundo que estén localizados. Y en segundo lugar, un error que también vemos y que lo vamos a comentar en un caso práctico más adelante, es el tema de que la información que nosotros tenemos quizá en el registro ante el RFC o quizá en la información que presentamos en nuestros contratos o en nuestras facturas no tienen coherencia, ¿no? Entonces, para la autoridad muchas veces esto quiere decir que no es el domicilio al cual estamos manifestando dentro de un aviso, dentro del contrato, el cual corresponde al RFC. Entonces, es importante que dentro de nuestras revisiones de la certificación de IVA partamos desde este punto muy simple, garantizar primero que todos nuestros domicilios están dados de alta en el SAT. Segundo, que todos nuestros domicilios están con estatus de localizado. Y tercero, que existe una coherencia en la información que tenemos tanto en el RFC, los registros de nuestra certificación o programa, así como nuestros contratos de arrendamiento, subarrendamiento o sus derivados, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este punto porque más adelante vamos a ver que dentro de esta estadística, estos errores tienen una injerencia bastante grande en lo que pueden ser las causales de requerimiento o de cancelación. En segundo lugar, también aquí uno de los temas que nos habla, pues obviamente es el control de inventarios. En primer lugar, nos señala el tema de tener el control de inventarios de conformidad con el artículo 59, fracción 1 de la ley aduanera. Y esto, pues la recomendación, digo, vamos a ahondar ahorita más adelante, pero la recomendación principal, pues es tener un sistema que realmente cumpla con los requisitos del anexo 24 y el anexo 30. Hoy en día es una realidad que en el mercado comienza a haber mucha más oferta de los sistemas o de las empresas que normalmente conocemos que manejan este tipo de plataformas. Y en esta oferta sí nos hemos dado cuenta que muchas veces los nuevos competidores no cumplen con todos los requisitos. Entonces, es muy importante tener en cuenta este punto porque si no, en alguna revisión por parte de la autoridad, podemos encontrar que no contamos con todos los reportes que nos señale la autoridad o que no podemos cumplir con los requisitos que lleva este control de inventario. Ahora, ligado a este punto, otro de los errores que también nos manifiesta la autoridad es el tema de estar al corriente dentro de nuestro anexo 30. Aquí nos señala el punto de si en algún momento previamente contamos con la certificación, pues el haber garantizado que el crédito fiscal haya sido liquidado o bien no tengamos ningún saldo pendiente. Aquí importante, digo, ligado a lo que es el anexo 24 y el anexo 30, tres puntos que vemos como desviaciones más comunes o errores más comunes en las distintas revisiones que practicamos con los distintos clientes y contribuyentes. En primer lugar, pues obviamente revisar el tema de una presentación total de nuestros descargos, aquí enfocado a 4 aspectos, que realmente estemos presentando la presentación total de las claves que estamos realizando de descargos mes con mes, los pedimentos implicados en estas claves, las fracciones correspondientes y la correcta aplicación de los valores. En segundo lugar, otro error muy común es que sí se presenta a lo mejor de manera total o de manera periódica el descargo, pero nunca garantizamos que este descargo cambia estatus de validado dentro de nuestro sistema de control de cuentas de crédito y garantía. Entonces, sí es importante también garantizar que esta presentación que hacemos mes con mes tenga este cambio o esta validación dentro del sistema. Y por último, revisar cuál es el crédito fiscal que está teniendo el registro de la autoridad dentro de este sistema con nuestros registros. Aquí sobre todo para ver que no exista un sobredescargo o que no estemos pendientes de un saldo grande de descargo. Entonces, sí es importante unir estos puntos. Por un lado, el tema del correcto control de inventarios de acuerdo al artículo 59 y que tiene como base quizá nuestro anexo 24 dentro del programa IMEX. Y en segundo lugar, la correcta presentación
de nuestros descargos de acuerdo al anexo 30, teniendo en cuenta estos 3 puntos. Nosotros, digo de manera general, cuando hacemos auditorías, hay 5 desviaciones que encontramos dentro de estas auditorías. Y primero, pues obviamente es cuando se tienen saldos abiertos mayores a lo que es el inventario físico o viceversa, ¿no? El inventario físico tiene mayores saldos abiertos a lo que tenemos dentro de nuestro programa IMEX. Entonces, es muy importante poder realizar esta validación en el sentido en que lo que tenemos en documentos o tenemos en plataforma o en sistema dentro de nuestro anexo 24 tenga coherencia con lo que existe dentro del almacén en inventario físico. Aquí resaltamos, y lo vamos a platicar más adelante, pero para tenerlo presente, el tema de que el inventario físico empieza a recobrar mayor fuerza dentro de las revisiones de la certificación de IVA. ¿Por qué? Porque igual dentro de las causales principales, ya sea de requerimiento o de cancelación, está el tema de que la autoridad en la práctica de sus visitas domiciliarias se enfoca mucho en la revisión física de inventarios, ya sea de materia prima o de activo fijo. Esto para poder probar la legal posesión de las mercancías y también su legal estancia. Y en este sentido es aquí cuando encontramos este tipo de errores que muchas veces quizá en nuestros saldos de anexo 24 ya no tenemos la mercancía registrada, pero aún está en plataforma o viceversa, ¿no? Ya no está en plataforma, pero está dentro de nuestro anexo 24. Entonces, importante tener en cuenta este tipo de desviaciones para poder garantizar un correcto cumplimiento. También, obviamente, esto cuando tenemos desviaciones dentro de nuestro anexo 24, por consecuencia se va a dar el punto tercero, ¿no? Que muchas veces va a haber la variación dentro de la certificación de IVA o el anexo 30 con los saldos abiertos que tenemos en nuestro programa IMEX y el inventario físico. Entonces, importante tener en cuenta también esa relación, que lo que registremos mal o el mal control que tengamos de inventario físico muchas veces va a tener una repercusión lógica en lo que implica la certificación de IVA. Obviamente también se da el punto cuarto, que es la exportación de mercancía no declarada en pedimento de importación. Aquí, como les decía, muchas veces podemos utilizar mercancía que está dentro del inventario físico, pero no se declara y por lo tanto no existe un correcto descargo dentro del anexo 24 o nuestro anexo 30, o viceversa, que muchas veces descargamos mercancía documentalmente, pero se permanece en almacén, ¿no? Entonces, también la parte documental de los pedimentos muchas veces puede ser una consecuencia por la cual tengamos registros incorrectos. Y por último, un punto también importante a considerar como empresas certificadas es que muchas veces el retorno de nuestras mercancías sí lo hacemos a tiempo, sí descargamos o reportamos todas las claves correspondientes, pero no cumplimos con el porcentaje mínimo de retorno, que es este 70% que nos exige la certificación. Entonces, un punto que también tenemos que estar validando dentro de nuestro anexo 24 y nuestro anexo 30 es que el retorno que estemos haciendo mes con mes cumpla con este 60% de retorno a nuestras mercancías importadas, ¿no? Entonces, digo, aquí colocamos 5 puntos que nosotros hemos encontrado como desviaciones frecuentes y que va ligado a estos errores que nos da la autoridad dentro del reporte que estamos comentando. Entonces, importante también tener en cuenta lo que es el control de inventarios y en este sentido, obviamente, pues plantear acciones preventivas o correctivas que puedan estar desde una reconstrucción hasta auditorías para garantizar pues el cumplimiento de lo que es el anexo 24 y 30. Otro punto importante a tener en cuenta y que manifiesta como uno de los errores más comunes la autoridad es el tema de llevar la contabilidad electrónica e ingresarla mensualmente. Aquí dos puntos desde el área de comercio exterior o desde el enfoque de comercio exterior. Por un lado, recordar que tenemos que garantizar que nosotros que se presente mensualmente, si bien nosotros no tenemos la responsabilidad, sí tenemos que buscar que las áreas implicadas estén presentando de manera mensual esta contabilidad. Y segundo, tener la evidencia de esto a través de los acuses correspondientes. Esto para tener el respaldo y también pues para poder garantizar que se está llevando el cumplimiento de la presentación de contabilidad electrónica. Sí hemos visto muchos casos en los cuales la autoridad, desde la inscripción hasta en el cumplimiento permanente, lo señala como una omisión y muchas veces no sabemos si el área de finanzas, de contabilidad, está haciendo esta presentación. Entonces es importante tener una comunicación clara con esta área para poder garantizar la presentación de la contabilidad electrónica.
Aquí también otro punto importante a tener en cuenta es importar temporalmente mercancías al amparo del programa IMEX y retornarlas al menos en el 60%. Aquí, como les decía, digo, dentro de las auditorías que nosotros realizamos, y también aquí lo remarca la autoridad en este reporte, sí nos damos cuenta de que muchas empresas tienen una operación fluida de su empresa, de su programa IMEX, de su certificación de IVA, pero este porcentaje no tiene la garantía de que se esté cumpliendo mes con mes. Entonces, sí es importante dos puntos. Uno, evaluar que exista un retorno total en tiempo y forma de las mercancías. Y segundo, que se dé el cumplimiento del retorno del 60%, ¿no? Para garantizar que realmente estamos en cumplimiento íntegro de las obligaciones y que no puede existir un riesgo por este porcentaje que muchas veces omitimos o dejamos fuera de la revisión continua de nuestros descargos de anexo 30. Entonces, tener en cuenta también estos puntos. Ahora, la auditoría la autoridad nos manifiesta los errores más comunes que encuentra en la inscripción, que en resumen, pues simplemente es un tema de registros en cuanto a los domicilios, control de inventarios, y esto ligado también al tema de los retornos del 60%, y en tercer lugar, pues la contabilidad electrónica. Pero en este sentido, también nos dice la autoridad, como decía Ana Pau desde un inicio, que tiene claridad de cuáles son las empresas, cuáles son los perfiles que están registrados dentro de la certificación de IVA y IEPS, y también nos manifiesta cuál es la metodología que está utilizando para el monitoreo permanente. Entonces, no sé aquí, Ana Pau, si nos puedas platicar más de este monitoreo permanente que lleva a cabo la autoridad. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues y tal y como lo comentaba Isra, en el mismo documento la autoridad nos está diciendo que ellos están llevando a cabo un monitoreo permanente. Ya no es solo que nosotros como empresa estemos justamente en constante monitoreo y en constante trabajo con nuestra certificación, sino que ellos nos confirman, ya no es un tema de especulación, que a través de sistemas institucionales ellos supervisan de manera mensual pues a todas aquellas empresas que cuenten con la certificación de IVA y EPS para que justo puedan confirmar si están cumpliendo de manera correcta o no con su certificación. Y pues, ¿cómo lleva a cabo esto? Pues primero con el análisis de la información, como ya se los comentaba, esto lo hacen de manera mensual y obviamente con toda la documentación o información con la que cuente la autoridad para, bueno, posteriormente emitir actos administrativos y que se pueda hacer una presentación de pruebas, una validación de las mismas y que ya ellos como autoridad puedan emitir la resolución de las mismas. También aquí les ponemos una pequeña gráfica en donde pues bueno, la autoridad nos recalca que se debe hacer un cumplimiento del 100% de las obligaciones y que estas mismas se dividen en un 57% de carácter aduanero y un 43% de carácter fiscal. Entonces, igual para tener en cuenta que no solo tiene que ver a lo mejor el Departamento de Comercio Exterior en el cumplimiento de estas obligaciones, sino que también probablemente otros departamentos de la empresa tengan que estar en este cumplimiento constante de las obligaciones de esta certificación. Ahora bien, en esta siguiente gráfica, ya lo mencionaba un poco Isra, pero bueno, es importante considerar que dentro de las causales de requerimiento, la autoridad nos menciona que 18 son generales para cualquier rubro, 5 están enfocadas para IMEX e IVA y EPS, 3 para depósito fiscal, una para IMEX de sectores sensibles y 4 de ellas para temas de IVA y EPS en los rubros AA y AAA. También del lado derecho podemos encontrar una gráfica ya de manera porcentual donde podemos observar que justamente el 42% de estas causales se deben a temas de retornos, como tal ya lo mencionaba Israel, temas de material vencido o que no se haya llevado a cabo un correcto retorno de la mercancía. La siguiente causal que llama muchísimo la atención con un 27% es del tema de pago de derechos, que bueno, aquí podemos observarlo como un punto muy simple, pero que de verdad pasa muy continuamente y no por algo tiene un 27%.
Y bueno, aquí nada más recordarles que ya se ha homologado la vigencia a 1 año independientemente del rubro de la certificación. Entonces, para tomar esto en cuenta y que justamente no se nos vaya a pasar la fecha de un tema que pareciera muy sencillo, pero que actualmente ya la autoridad incluso detecta que un 27% de estas causales son derivadas simplemente del pago de derechos. Y bueno, después tenemos un 13% derivado de otros que se clasifican en créditos fiscales para la mercancía fuera de plazo o no localizada. Y bueno, aquí tal como tal lo menciona, es toda aquella mercancía que está fuera del tiempo de su cumplimiento. Y importante mencionar que también la mercancía que no ha sido localizada puede derivar principalmente de todas aquellas visitas domiciliarias por parte de la autoridad o bien temas de activo fijo. Y finalmente, dentro de esta gráfica tenemos un 10% con el tema de proveedores. Esto se refiere a proveedores incumplidos que se encuentren en el listado del 69 del Código Fiscal. Y bueno, este punto es muy importante porque también actualmente la autoridad ya está ligando todas las operaciones que tengan las empresas con sus proveedores. Entonces también no dejar a un lado que, bueno, yo como empresa estoy cumpliendo, está muy bien, pero también considerar que estemos trabajando con pues proveedores cumplidos. Y bueno, finalmente también les hacemos mención de esta gráfica que ahora va enfocada en temas de causales de cancelación, en donde de igual forma la autoridad nos comparte que estas causales de cancelación, 10 son para temas generales y 7 van enfocadas para el tema del registro en IVA y EPS. Y bueno, aquí lo que llama muchísimo la atención es que en la gráfica que podemos observar del lado derecho, el 80% de las causales de cancelación se derivan de requerimientos previos que a lo mejor en su momento no fueron presentados de manera correcta o bien, como les mencionábamos, son derivados de temas de retornos, de pagos de derecho de nuestros proveedores, pero que ya existe un requerimiento previo que no fue llevado correctamente. Y bueno, ya el 20% lo podemos encontrar ya de una causal directa, que también ya era lo que nos mencionaba este Isra en temas de los errores más comunes que van enfocados, bueno, IMEX no vigentes, lo que les mencionaba, mercancías no localizadas, o bueno, incluso el tema de los domicilios, que no exista congruencia de ellos. Entonces, pues también tomar en cuenta que se deben de cumplir con los requerimientos previos de la mejor forma para que no pase de un requerimiento a ya un tema de cancelación. Y aquí, Isra, no sé si a ti te gustaría agregar algo más, no sé, algo adicional que quisieras recalcar o que tú hayas visto que pues sea importante comentarlo. Sí, muchas gracias, Ana Pau. Aquí creo que es importante nada más tener en cuenta que al final la autoridad ha identificado cuáles son las principales desviaciones que los contribuyentes suelen omitir dentro del cumplimiento permanente y que por lo tanto ha enfocado sus esfuerzos a ese tipo de acciones, ¿no? Aquí resaltar el tema de lo que es el control de inventarios. Hemos visto que al final tanto las causales de requerimiento como las causales de cancelación están enfocadas a un tema de retornos y muchas veces el retorno, si bien lo podemos quizá maquillar, por así decirlo, o manifestarlo de alguna manera a través de nuestros registros de anexo 24 y anexo 30, la autoridad donde ha descubierto que está esta omisión real es en las visitas domiciliarias, ¿no? Cuando nosotros llegamos, bueno, más bien cuando la autoridad llega, pide información y documentación referente al activo fijo, a la materia prima que está dentro de la compañía, es ahí donde ha encontrado esas causales principales de cancelación. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta este punto, porque al final del día hemos visto también en el último año que la autoridad está haciendo visitas sistemáticas, ¿no? La semana pasada o hace dos me llamó la atención que empresas de un estado determinado, 3, 4 empresas al mismo tiempo me buscaron para ver temas de requerimientos, pero era un mismo estado, el mismo requerimiento, el mismo tipo de visita. Entonces, la autoridad ya tiene enfocada estos esfuerzos y por lo tanto ha llegado a estos resultados, ¿no? Entonces, sí también es importante también tener en cuenta de que la autoridad está haciendo esta
revisión mensual de los expedientes de todas las empresas certificadas, donde encuentra ciertas inconsistencias, es donde puede hacer observaciones y está utilizando los 3 medios principales, ¿no? Que hemos visto. Uno, carta de invitación. Segundo, el tema de requerimientos a través de requerimientos digitales. Y tercero, visitas domiciliarias. Y aquí lo que también resaltaba Ana Pau, importante tener en cuenta que muchos de las causales de cancelación o de los procesos de cancelación derivan de atender mal requerimientos previos, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que si no tenemos la experiencia o que si no sabemos cómo llevar a cabo la atención de un requerimiento, busquemos ayuda, busquemos soporte, pues para evitar llegar a un proceso de cancelación. Aquí digo, igual a modo de ejemplo y simplemente para soportar un poquito lo que estamos comentando, tanto de las revisiones por parte de la autoridad y cómo muchas veces el contribuyente, aunque actúa de buena fe, lo hace de mala manera en el sentido de la presentación técnica. Aquí un proceso de cancelación que por ahí nos llegó la semana pasada, ¿no? Aquí, digo, nos manifiestan que tuvieron una visita domiciliaria y que derivado de esta visita se llevó a cabo la revisión del cumplimiento permanente. En la visita, las omisiones que se dieron, por ejemplo, fueron las siguientes, ¿no? Durante la visita de supervisión, de cumplimiento, el compareciente manifestó que se contaba con 5 domicilios registrados para mantener mercancías de importación temporal, las cuales se encuentran registrados ante el RFC o ante el Servicio de Administración Tributaria, y aunado al anterior proporcionó 6 documentos emitidos por la Delegación Federal de Durango de la Secretaría de Economía como alta de domicilio de una planta, siendo las siguientes. Y aquí se presentan 5 domicilios, como se ve, pues digo, varía un poquito la información, y la conclusión que llega a la autoridad es la siguiente: no obstante, dichos domicilios no coinciden con los declarados en su expediente. Aunado al anterior, se observó que ha sido omisa en presentar los avisos referentes a la regla 721. Entonces, aquí importante lo que decíamos desde un inicio. El registrar un domicilio de manera correcta, primero con la coherencia de la información, es decir, que coincida RFC, avisos ante Secretaría de Economía, contratos y también lo que manifestamos dentro de la certificación de IVA. Y segundo, recordar que tenemos que realizar los avisos correspondientes a la regla 721, tanto en tiempo, es decir, dentro del mes siguiente o dentro de los primeros días, de acuerdo al tipo de aviso que estemos manifestando. Y segundo, recordar que la ficha B13 nos va a decir qué tipo de documentación o información se tiene que presentar en este aviso para que esté presentado de manera correcta. Entonces, aquí digo, un primer punto que se señala en la visita domiciliaria es que los domicilios no se encuentran registrados de manera correcta. En segundo lugar, también se toca el tema de inventarios, y aquí nos dice la autoridad que al final, derivado de la revisión al sistema de control de inventarios denominado SASI, bueno, aquí ya salió la marca, durante la visita de supervisión de cumplimiento se detectó lo siguiente: en el catálogo de materiales no se observó el número de identificación comercial en la totalidad de sus insumos. Entonces, digamos, hay un mal registro de los insumos que estamos realizando, ¿no? Al final es un tema que compete totalmente al contribuyente, es decir, un mal control en los registros. En segundo lugar, en el módulo de entradas, la fecha de entrada registrada no coincide con la fecha declarada en los pedimentos, es decir, lo documental del pedimento no coincide con lo que tenemos registrado dentro de nuestro anexo 24. Aquí importante recordar que la autoridad pues tiene mucha facilidad para poder revisar el tema de los pedimentos, y por eso es importante el uso del data stage para poder verificar totalidad de la información que estamos registrando y también calidad. Aquí un tema de fechas creo que es básico, sobre todo teniendo en cuenta que el anexo 24 y el anexo 30 están basados en un tema de temporalidades, ¿no? Entonces es importante hacer un registro correcto de las entradas. En el módulo de salidas, que es el inciso C, nos dice que no fue posible observar que pueda llevar a cabo el descargo de las mercancías importadas temporalmente conforme al método de primeras entradas, primeras salidas. Entonces, quizá el sistema sí cuenta con estos catálogos, con este tipo de registros, pero pues al final el cómo se lleva el control y cómo se hacen las salidas era lo que estaba aquí señalando la autoridad. En el punto D, en el módulo de materiales utilizados, no se observaron las cantidades de merma y desperdicios generados derivado de la realización de su proceso productivo, y durante el recorrido físico e inspección ocular de la visita de supervisión de cumplimiento, sí se observó la generación de desperdicios derivado de la realización a su proceso productivo. Aquí, digo, no,
no sabemos cómo se llevó la visita, pero sí podemos detectar dos cosas. Digo, al final esto derivó en un proceso de cancelación, pero sí es importante señalar que la autoridad, de acuerdo a lo que observa durante la visita, también va a poder señalar incumplimientos. Pero aquí, por ejemplo, suponiendo que esos mermas o esos desperdicios que vio la autoridad en su recorrido eran materiales definitivos, pues la compañía a lo mejor tuvo la oportunidad de haber solventado esto a través de ese argumento, ¿no? Quizá no tuvo en ese momento los argumentos correspondientes, quizá pues por la visita no lo atendió de la manera correcta, pero la autoridad hace señala este punto simplemente de la observación de un recorrido ocular, ¿no? Entonces, y también el otro punto, si realmente tenemos las mermas de materia temporal, pues debe estar registrado dentro de nuestros descargos o nuestros registros, tanto anexo 24 como anexo 30, ¿no? Y por último, nos dice en el reporte de entradas, no se observó la fecha de entrada declarada en impedimentos. Digo, ya recalca aquí este punto, pero así nos damos cuenta cómo al final la compañía tiene su sistema de control de anexo 24, anexo 30, pero el cómo se lleva este control y las desviaciones que platicábamos de tiempos, de coherencia entre lo físico con los saldos abiertos, un tema tan simple como el tema de las mermas, no se lleva un control correcto, pues para la autoridad son puntos que al final derivan en incumplimiento. Aquí un tercer punto que también se hace en este recorrido o en el mismo documento se menciona lo siguiente. Durante la visita de supervisión de cumplimiento se observó que cuenta con ciertos materiales. Aunado al anterior, el compareciente manifestó bajo protesta de decir verdad que la maquinaria y equipo observado durante el recorrido físico es propiedad de la representada o de la empresa y con la finalidad de acreditar su dicho proporcionó la siguiente documentación. Uno, la misma compañía entrega un listado de activo fijo en la que declara contar con diversos tipos de edificios, cimentaciones, así como maquinaria y equipo. Y en el punto B nos señalan que las representaciones impresas de CFDI a nombre de la empresa por conceptos de marcos, vigas, parrillas, caídas de agua, calza de nivelación, taquete metálico, estación de trabajo portátil, equipo de cómputo, patín hidráulico, patín eléctrico y apilador eléctrico. Por último, concluye la autoridad diciendo que no obstante lo anterior, fue omiso en proporcionar la documentación con la que acredita que cuenta con la legal posesión de y una empleadora. Aquí, puntos a tener en cuenta, en el inciso A nos dice que entregó la lista de activo fijo. Ahí no sabemos si esa lista estaba correcta, estaba completa, porque también pues aquí se considera hasta el tema de edificios. Entonces, tenemos que tener claridad de qué es lo que tenemos en la planta, cuál es el origen de este activo fijo y también pues el soporte documental. Y en segundo lugar, hablando del soporte documental, simplemente nos dicen que entregaron los CFDIs. Pero para la autoridad, pues esto no es suficiente porque a lo mejor existe la impresión de que no se podía manifestar el origen de la mercancía y por lo tanto, por ejemplo, si es mercancía importada, activo fijo importado, ¿dónde estaría el pedimento correspondiente? O si a lo mejor es activo subarrendado los contratos correspondientes, etcétera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta también aquí que quizá hay un mal control de lo que es el activo fijo de la compañía, por lo tanto tampoco existe un soporte documental correcto para cada uno de los activos y por ese caso la autoridad presume que no contamos con la legal posesión y la legal estancia del activo fijo correspondiente. Entonces, como decía Ana Pau, en las causales de requerimiento o en las causales de cancelación, nos damos cuenta que el tema de acreditar que las mercancías están en una legal estancia, ya sea en tiempo o en posesión de la compañía, muchas veces es difícil de comprobar en este tipo de visitas simplemente porque no contamos con la claridad de los registros y tampoco con la documentación que soporte su legal estancia o posición dentro de la compañía, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos. Aquí otro punto de esta misma visita, que es el punto 4, nos señala que durante la visita de supervisión de cumplimiento, la contribuyente proporcionó un reporte de saldos al 29 de junio del 2023, en el que se observaron pedimentos que ahí se señalan, y nos dice al final, todos con clave de pedimento B1, sin observarse el identificador AF con un plazo de permanencia en territorio nacional vencido al día 29 de junio del 2023. Aquí entonces también un mal control dentro de la importación temporal de mercancías de activo fijo o también malos documentos o mala información declarada durante la visita
al final genera que pues para la autoridad ya estén en un incumplimiento de la temporalidad, ¿no? Que esto resalta o recalca el punto que decíamos referente a la legal posesión o estancia de las mercancías dentro de las causales de requerimiento o cancelación. Entonces, también es importante no solamente revisar todo lo que es el esquema de certificación de materia de IVA y IEPS, sino también revisar cómo estamos haciendo nuestros pedimentos de importación para ver que tengan los identificadores correctos y de esta manera poder dar soporte a la mercancía que estamos importando temporalmente dentro de nuestras instalaciones. Aquí, obviamente, pues digo, por la información que entregó la compañía, por cómo atendió la visita, pues ya se inicia un proceso de cancelación, que también confirma lo que la autoridad nos dice en el documento que bien explicaba ahorita Ana Pau. Al final, un requerimiento previo mal atendido puede derivar en una cancelación. Entonces, sí es importante verificar o garantizar con nuestros equipos de trabajo que al momento de recibir una visita por parte de la autoridad, sepamos atenderla de manera correcta o también si recibimos una carta de invitación, un requerimiento a través de buzón tributario, estemos entregando la información correspondiente, las pruebas y alegatos que den soporte documental correcto para poder responder a este tipo de certificación. Obviamente, digo, aquí también señalar, y es un punto que tenemos que tener en cuenta, que cuando ya se inicia el proceso de cancelación, tenemos 10 días hábiles para poder dar respuesta. Entonces, quizá la capacidad de respuesta que tenga la compañía para este tipo de desviaciones o de omisiones no pueda ser suficiente el tiempo para poder solventarlo totalmente. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta estos puntos. Al final recalca la experiencia que va teniendo la autoridad en las visitas a los contribuyentes y también reafirma que estas son las principales desviaciones o omisiones. Quizá pueda haber más, esto es una realidad. Cuando nosotros hacemos revisiones con las compañías detectamos un poco más de desviaciones, pero lo que sí nos queda claro es que estas son las que la autoridad en una visita presencial puede detectar de manera inmediata y a través de lo que puede ver, ya sea por un recorrido, por la documentación que se entrega o no se entrega, por la revisión rápida de un sistema de control de inventarios y de eso puede detonar pues este tipo de observaciones. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones para que podamos generar los controles, lo que decíamos al inicio también, realizar acciones preventivas y correctivas en su caso y saber que esto es el enfoque que está teniendo la autoridad en las visitas. Ahora, aquí la autoridad también nos habla de lo que es el cumplimiento permanente. Y este cumplimiento permanente son las 4 recomendaciones principales que la autoridad misma hace, ¿no? Primero, el tema de buzón tributario. Nos invita a actualizar todos los medios de contacto. Aquí nosotros también, con lo que hemos visto que dice la autoridad, encontramos que muchas veces el buzón tributario, uno, tiene contactos antiguos o contactos de personas que ya están fuera de la compañía o también dominios de correo, que a veces se da mucho el cambio o actualización del dominio, que ya no está actualizado, ¿no? Eso es uno de los errores más comunes. Y segundo, también recordar que el buzón tributario no solamente es un correo electrónico el que tenemos que estar colocando, sino que también nos exige tener un teléfono de contacto. Entonces, sí tenemos que garantizar que toda la información esté actualizada tanto en la totalidad como en los medios que estamos registrando. Y también un punto importante, que sean medios realmente o contactos eficientes, ¿no? Muchas veces hemos encontrado que está el auxiliar de comercio exterior, digo, no demeritamos ningún puesto, pero quizá no tenga la experiencia o quizá no tenga el conocimiento para reportar que ya llegó un requerimiento, una notificación, sino que realmente sean contactos que pueden atender una visita, que pueden recibir una llamada, que pueden revisar de manera correcta un acto administrativo por parte de la autoridad. El segundo punto, también aquí dentro de este complemento permanente, la autoridad nos señala el tema de permanecer al pendiente de los medios de contacto. Es muy común que muchos de estos requerimientos que de los cuales hemos platicado o de estos procesos de cancelación también se detonen simplemente porque el contribuyente nunca atendió el medio de contacto, ya sea la notificación, una llamada telefónica o al momento de que la autoridad se presenta en planta, el equipo de seguridad que atiende las entradas no les dio el debido recibimiento. Entonces, este tipo de cuestiones también que parecen muy simples pueden detonar en estas causales de requerimiento o de cancelación. Aquí la misma autoridad nos invita a programar auditorías internas para evaluar el cumplimiento en términos
del registro de empresa certificada. Y aquí nada más señalar que tenemos que tener en cuenta la totalidad de la cual nos hablaba Ana Paula. 47%, si no mal recuerdo, de obligaciones aduaneras, 53% de obligaciones fiscales, y esto es la totalidad de lo que implica el 100% de nuestra empresa certificada. Entonces sí tenemos que tener un sistema de evaluación y de cumplimiento permanente, pues para garantizar que los controles que tenemos al día de hoy, que todas las áreas que pudieran estar implicadas dentro de nuestra certificación sean conscientes de este cumplimiento permanente, y en caso de que exista una modificación, una desviación o algún tema de riesgo para la certificación, se pueda atender de manera correcta. Y por último, nos dice abstenerse de importar mercancías no relacionadas al proceso productivo. Aquí un tema muy importante, pues como le decía, al final la autoridad está realizando visitas domiciliarias y simplemente de lo que ve, si ellos tienen el registro de que nuestra empresa se dedica a almacenamiento y llega a la compañía y ve un proceso productivo, pues obviamente ya es un foco de atención por parte de la autoridad, ¿no? Digo, estos son casos muy extremos, sí se suelen dar, pero sí es importante tener en cuenta que no podemos generar quizá importaciones de mercancía que no esté relacionada al proceso productivo, o procesos que no hayamos reportado o actividades que no tengamos reportadas, para lo cual nos fue autorizado el registro de empresa certificada. Entonces, la misma autoridad nos invita a estos puntos, es importante tenerlos en cuenta para un cumplimiento permanente y también teniendo en cuenta cuál es la estrategia que está realizando al día de hoy. Aquí como conclusión, y a lo que también les queremos invitar un poco, es primero recordar que la autoridad pues tiene la obligación de monitorear el cumplimiento de los registros que ha autorizado contra la obligación que tiene el contribuyente, que el contribuyente debe de cumplir, ¿no? Entonces, no se trata como decir la autoridad está en contra del contribuyente, sino realmente tener en cuenta cuál es el papel de cada quien. La autoridad va a monitorear el cumplimiento, el contribuyente debe de cumplir. Entonces, entendemos también por los cambios de gobierno que seguirá la misma tendencia de supervisión, que seguirá la misma tendencia de revisión, ese quizá beneficios mínimos que obtenemos a través de la certificación, pero sí tenemos que tener en cuenta que estos son los papeles que tenemos que estar cumpliendo o jugando al día de hoy. En segundo lugar, tener clara identificación de todas las obligaciones de acuerdo a la estructura de la compañía, registro y rubro correspondiente, porque como decíamos, tenemos que cumplir con el 100% de las obligaciones, ¿no? Tanto el tema de cómo realizamos nuestra importación, cómo mantenemos nuestras mercancías, avisos, notificaciones en cuanto a los requisitos. También el tema, por ejemplo, de monitorear nuestros proveedores, que bien señalaba Ana Pau. También todo este tipo de obligaciones tenemos que tenerlas identificadas para hacer un cumplimiento permanente. En tercer lugar, haciendo eco de lo que menciona este documento de la autoridad, realizar auditorías preventivas para determinar dos puntos: posibles incumplimientos y desviaciones, ¿no? Ver dónde estamos omitiendo algún incumplimiento, cuáles son las desviaciones que tenemos dentro de la operación y, por consecuencia, realizar el punto 4, que es un plan de acción correctivo. Este plan de acción, obviamente, verificando o buscando cumplir de manera íntegra todas las obligaciones y, sobre todo, tratando de disminuir los riesgos. Aquí un punto importantísimo: todo lo anterior, digamos que no tiene mucho sentido si no lo tenemos materializado en nuestro expediente de la certificación de IVA, ¿no? Es importante que tengamos nuestro expediente porque, por ejemplo, como en el caso que presentábamos, la autoridad señala que pues no se habían dado esos avisos correspondientes, entonces quizá tener nuestros acuses de cuando hacemos una actualización, la documentación que presentamos, los acuses que nos emite la autoridad. Entonces sí es muy importante realizar esa revisión de qué es el expediente de nuestra certificación de IVA, actualizarlo y en su caso pues ir haciendo los avisos o modificaciones correspondientes para que esté al cumplimiento al día de hoy. Y otro punto también muy importante es la sensibilización y concientización entre áreas de la compañía, sobre todo para aquellos aspectos que están un poquito desligados de la operación de comercio exterior, ¿no? Como puede ser el tema de las cuestiones corporativas, es decir, representantes legales, socios, accionistas, contratos, el tema del pago de cuotas obrero patronal, etcétera, ¿no? Entonces, sí, involucrar a todas las áreas correspondientes, sensibilizarlas de cuáles son las obligaciones y en ese sentido, pues buscar que a través de todas estas áreas logremos un cumplimiento permanente, o también cuando existan movimientos, actualizaciones, se puedan comunicar con tiempo y también realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a estas modificaciones o actualizaciones.
Aquí simplemente digo, ya para concluir un poco, les compartimos un poco de cómo nosotros trabajamos este tema de monitoreo de programas y certificaciones. Simplemente lo dividimos en 4 rubros que para nosotros abarcan todo lo que es la integridad de un programa o una certificación, y partimos del tema de un mantenimiento, donde buscamos la actualización de lo que son los requisitos, desde la actualización de datos fiscales, como lo que señalábamos al inicio del tema de domicilios, modificaciones corporativas, aquí señalando temas tanto de registros de la compañía como de representantes legales, etcétera, ampliaciones que se pueden dar dentro de los programas de fomento, domicilios, submaquilas, actualización de expediente permanente y obviamente capacitación y actualización. En segundo lugar, dividimos el punto de las obligaciones, que va referido sobre todo al tema de avisos que tenemos que dar en el programa IMEX del Secretario de Economía, avisos de la regla 721, el reporte del INEGI, avisos de submaquila, actas de destrucción, reporte anual de comercio exterior, entre otros. Un tercer punto que es esencial es el control del anexo 24, anexo 30, aquí verificando ciertos puntos que creemos que es la base para garantizar una correcta administración de inventarios, que es desde la totalidad de entradas y salidas, esto contra Data Stage, que es el registro que tiene la autoridad, actualización de booms, plazos de permanencias, control de activo fijo, regularizaciones, cambios de régimen, el tema de desperdicios, cómo realizamos la transmisión de nuestros TXT, que son los informes de descargo, y obviamente el análisis de saldo correspondiente a anexo 24, anexo 30, contra inventario, y también esto ligado a la parte documental. Y por último, el tema de la operación, cómo llevamos a cabo todo el manejo de importaciones temporales, ya sea con importaciones IENs, B1s, activos fijos, las exportaciones de retorno, operaciones especiales, el tema de los identificadores, como ahorita veíamos que por un identificador mal colocado, pues ya tenía, o más bien un identificador omitido, al final tenía una repercusión dentro de la temporalidad de nuestras mercancías, el pago de contribuciones, también un tema muy importante que hemos tratado en otros webinars, el tema del IVA en operaciones virtuales, la retención del mismo. Entonces, sí es importante que podamos desarrollar dentro de nuestras empresas este tipo de esquemas de revisiones, obviamente pues para garantizar el cumplimiento permanente. Aquí, digo, vamos a dejar esta frase que ahorita pues, nos puede hacer pensar en cuál es la perspectiva que tenemos que tener dentro del cumplimiento permanente, y vamos a ver si atendemos algunas de las preguntas que nos están dejando aquí en el chat. En el tema del webinar, digo, de modo general, aquí les estaremos compartiendo este material de apoyo para su referencia, e igualmente un link a nuestra página de YouTube para que puedan compartirlo con las áreas que ustedes crean convenientes, pero sí queda grabado ahí en YouTube el video. Después nos habla del tema de la respuesta cuando hacemos una renovación. En principio también la autoridad tiene tiempos de respuesta establecidos. Muchas veces es importante resaltar que en los últimos años no se ha enviado una respuesta casi siempre en cumplimiento cuando hacemos la renovación. Simplemente tenemos que estar monitoreando el tema de que una vez que presentamos nuestra renovación siga vigente nuestra certificación en la operación, y ya si ven ustedes que en un plazo quizá de 70 días hábiles no reciben una respuesta, quizá ahí sugerimos enviar un correo o presentar algún escrito solicitando su acuse de renovación de la certificación, ¿no? También digo, revisar su buzón tributario para ver si no está ahí también el documento correspondiente. En el tema de los domicilios, sí es importante tener en cuenta que tenemos que registrar nuestros domicilios de operación de certificación de IVA, y si estos en algún momento están ligados a nuestra operación de IMEX de submaquila, pues también verificar que toda esa, digamos, trazabilidad de la operación esté respaldada con los registros correspondientes, recordando que la certificación de IVA y también en el programa IMEX tenemos que tener nuestras mercancías importadas temporalmente dentro de los domicilios registrados o a través de nuestro submaquilador, ¿no? Entonces sí es importante realizar este tipo de avisos. Vamos a ver más por aquí. Perfecto. Aquí una pregunta que nos hacen es ¿qué tipo de proveedores tenemos que monitorear para el tema del incumplimiento del artículo 69 del Código Fiscal? Aquí es importante, si revisamos tanto las causales de cancelación del padrón de importadores en la regla 133, digo, no recuerdo el inciso, pero va ligado también a este tema
de las causales de requerimiento o cancelación de la certificación de IVA, nos señala que todos aquellos proveedores que estén en incumplimiento del artículo 69b, si no mal recuerdo, pero no nos hace distinción del tipo de proveedor. ¿Esto qué quiere decir? Que al final pueden ser proveedores de operaciones de comercio exterior, proveedores de materiales nacionales, proveedores quizá de mantenimiento de la compañía, proveedores de cualquier tipo de proveedor que esté ligado a nuestra RFC, está dentro de este rubro de posible cancelación. En algún caso que nos ha tocado atender, por ahí había la prestación de dentista en una compañía, el dentista no tenía sus opiniones o cumplimientos fiscales adecuados y este había sido la causa pues de revisión por parte de la compañía en su certificación de IVA. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que todo tipo de proveedores pueden estar implicados en este incumplimiento o en esta causal de requerimiento o cancelación. Aquí déjenme ver, hay varios. Bueno, hay un tema que nos dicen también, el tema de si conviene cambiar de rubro. Realmente, es decir, de AAA a o AA. En este caso, pues digo, ya al día de hoy no hay mucha diferencia entre los beneficios. Lo que sí queda claro es que las AA y AAA tienen que cumplir con requisitos más específicos. Aquí ya tendría que ver la compañía la evaluación de si realmente conviene seguir cumpliendo con ese tipo de requisitos que implica el rubro AA o el AAA. Y si no, pues sí, quizá pudieran valorar el tema del cambio. También aquí otro punto importante. Hemos visto en algunos casos que intentan hacer este cambio y no se recibe respuesta por parte de la autoridad. Entonces, si ustedes ven que los requisitos no les implica mucho esfuerzo en su cumplimiento o un gran riesgo, pues puede seguir el mismo, porque quizá la cuestión administrativa de hacer este cambio puede detonar temas de revisiones por parte de la autoridad o se puede realizar de manera incorrecta y también puede ahí generar requerimientos. Pues sí nos quedan bastantes preguntas y siguen llegando más. Entonces, es el tema de las preguntas que están pendientes. Con mucho gusto los vamos a atender de manera directa porque ya estamos aquí sobrepasados de la hora. No sé, Ana Pao, si te gustaría brindar un comentario final antes de terminar o cerrar esta sesión. Muchas gracias, Isra. Pues nada más agradecerles a todos por conectarse a esta sesión y pues recordarles que así como hubo un esfuerzo previo y una coordinación y trabajo en equipo entre varias áreas de la compañía, pues para obtener esta certificación, pues que se siga con este esfuerzo constante para conservarla y pues no tener ningún tipo de requerimiento o de cancelación de nuestra certificación y pues nada, continuar siempre actualizándonos y en constante monitoreo con lo que está publicando la autoridad para también saber cómo puede afectar todo esto a nuestras empresas. Muchas gracias, Isra. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ana Pao, por tu participación. Y pues simplemente invitarlos a, como bien decía Ana Pao, estar en cumplimiento permanente, en realizar acciones preventivas y correctivas. Quizá puedan implicar mayor esfuerzo y tiempo, pero creo que vale la pena generar estos controles y también tener en cuenta la perspectiva de la autoridad. Creo que ha sido muy clara en manifestar cuáles han sido sus acciones de éxito, cuáles son las principales desviaciones o omisiones por parte de los contribuyentes y de esa manera pues ligar por un lado el deber ser que nos exigen las leyes y también tener en cuenta la experiencia de la autoridad en estas revisiones, pues para no ser parte de esta estadística de suspensión o cancelación. Entonces, invitarlos a seguir generando esta cultura de cumplimiento dentro de la empresa para poder seguir gozando de este beneficio de la certificación en materia de IVA y IEPS. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, algo en lo que les podamos apoyar, con mucho gusto están en pantalla nuestros datos de contacto. Sin más por el momento, pues nos despedimos, agradecemos su tiempo y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos y excelente día.